Unas frías manos con un ligero olor a cigarrillo lo tocaban. Era de quien tanto había estado esperando. Entre sueños podía escuchar los murmullos de los demás. Hablaban del único hijo del embajador británico que había fallado su cuarta adopción, ya que ambos habían dejado este mundo por razones cuestionables y su abuela era tan mayor que no podía encargarse de él, no le quedaba más familia en la que apoyarse. ¿Pero su abuela no tiene un título nobiliario? ¿No era él quien tenía el derecho a una gran herencia? Todos quienes lo adoptaban iban detrás de aquella fortuna pero se rendían. Decían tener escalofríos con un niño como él. Hablaban y hablaban, pero Matthew tan solo quería que se callaran, eran ruidosos, y prefería estar solo, prefería aquello que no podía hablar, como ese conejo por ejemplo. Probablemente esa era la razón por la que todos lo amaban. Quizás si hubiera sido menos molesto y más discreto, sus padres no lo habrían abandonado. De repente aparece el dueño del conejo, empujándolo y reclamándole por haberlo tocado. Fue entonces que apareció aquel hombre a decirle que no se dé por vencido, e hiciera lo que esté a su alcance para obtenerlo. Gana dinero para comprarlo o crea algo similar. Las opciones son infinitas. ¿Solo esperarás a que caiga del cielo a tus manos? Esas crudas palabras, ese hombre que tenía razón, todo se había quedado grabado en su memoria. No había nada en el orfanato que fuera suyo, y los días en los que podía obtener todo lo que quisiera con facilidad se habían ido. Sus padres que lo llenaban de regalos también se fueron. Así que empezó a tallar, lo que quisiera lo crearía con sus manos y sería suyo. Todos los días se escabulliría y se concentraría en recrear ese conejo, pero no siempre estaba solo. El hombre de antes a veces se encontraba allí, hasta que un día se acercó. ¿Qué estás cortando? ¿Una papa? No es una papa, dijo en su mente, y aquellas fueron las únicas palabras que intercambiaron por meses. Pero aunque fuese así, había sido él quien le dio palabras de aliento. Además, él destacaba por donde sea que fuese. Matthew observaba cómo se veía cuando hablaba, notaba la forma de sus dedos, sus ojos fuertes, y su cabello oscuro. Era más alto que los demás chicos. No había ninguna similitud entre ese hombre y aquel conejo. Aunque no, sí había algo en común. Piel blanquecina y belleza. Niño patata era como ese hombre lo llamaba. Una vez se acercó a preguntarle que qué hacía allí tan tarde por la noche. ¿O acaso esperaba a sus padres? Y continuó con que más le valía recordar que quienes abandonan jamás regresan. Pero se equivocaba. Si Matthew se sentaba allí todas las noches era porque siempre lo estaba esperando. Quería mostrarle que había terminado su conejo, pero no tenía palabras para decir, no podía siquiera hablar. Y su suave toque sobre su cabeza solo le causó estragos que le enfermaban sin razón alguna. Y así, un día vio a aquel chico llorar porque su conejo había fallecido. En cambio el suyo perduraría para siempre, jamás lo dejaría. Eso le hacía feliz. Y su felicidad atemorizaba a aquel pobre niño abandonado. Fue un largo paseo de los recuerdos. Al fin Matthew despertó notando el saco de Jean cubriéndolo, además de una caja de medicamentos para el resfriado. Jean había estado allí. ¡Qué injusto! Esperarlo tanto y que él haya ido al estudio, y aún así no haberlo visto. Por otro lado, su maestro decía que iba lento en su proyecto pero que le gustaba. Había algo diferente de lo que usualmente crea. Por lo que lo felicita. Pero Ryu Yan, no había salvación para él. Su padre era el jefe de la policía pero su hijo se inspiraba en el y las Ryu ya no entendía por qué su reunión de retroalimentación era al mismo tiempo que Matthew, quien estaba evidentemente desinteresado de él. Que lo halaguen le fastidiaba, no podía evitar volcar su enojo en ese tipo y por eso lo molestaba. Le preguntaba cómo el profesor le favorecía tanto. Era pobre y aún así pudo asistir a la escuela. ¿Sobornaba al maestro? ¿Tenía algún patrocinador especial? Le preguntaba por curiosidad nada más porque sabía que era un huérfano. Pero Matthew, calmado, menciona que no había nadie que se comparara con él tanto como lo estaba haciendo. No le importaba que lo utilizara para aumentar su baja autoestima, pero por favor, que sea menos ruidoso. Estaba muy cansado como para seguirle el juego. En otras noticias, tal como Jean lo había prometido, Sinai ganó el contrato de construcción. El director aseguraba no decepcionar con el nuevo museo frente a las cámaras. Pero Brandon solo se enervaba más al escucharlo hablar con esa sonrisa triunfante. Pero Jean, en contraste de cómo se mostraba, se sentía cansado, solo aquel sucio sótano le hacía sentir cómodo y relajado. Quizás seguía siendo pobre en lo más profundo de su corazón. Ni siquiera su propia casa era tan agradable. Pero eso no era lo más inquietante. Allí estaba Brandon, parado en el recibidor como si fuera el dueño del lugar.
El tipo llevó licor barato para felicitar al director que ganó el concurso limpiamente. Jin lo echa de su casa. El hombre le dice que debe pagarle por regalarle el terreno. Ya que él renunció al proyecto, Bumyung no participó y Sinai salió victorioso. Jin le recuerda que sus procesos ilícitos fueron los que no le permitieron participar. Brandon lo contradice que no, él lo decidió así. Y se culpa por dejarlo en la cárcel en el pasado, pero no haberlo seguido por ser fiel a Sinai fue la razón por la que no pudo hacer nada por él. Jin se enoja, mofándose de buscar cualquier excusa para ir a verlo y acostarse con él. Al menos podía. Él tenía un joven muy activo con el que se ha relacionado íntimamente, casi con su tamaño. Pero Brandon le dice que esa no es la razón por la que lo busca, solo quería revivir su antigua relación. Pero Jin lo echa de su casa nuevamente bajo una amenaza y se va. Más bien, huyó, como un cobarde. No podía dejar que ese viejo notara los síntomas de su abstinencia, porque sería autohumillarse frente a él. Al salir de la universidad, Matthew observa a Jin recostado contra su auto. Corre hacia él con 1000 preguntas a la vez mientras que todos murmuran sobre ellos. Ahora Ryu-yan entendía la soberbia de su némesis. Tenía un sugar daddy. De camino en el auto hablan un poco. Jin le pregunta cómo ha estado. Matthew le dice que se sentía mareado y ardiente de pensar en él e incluso se ponía. No estaba preguntando por tu. Verlo tan hablador le aseguraba que su resfriado había sido curado. Continuando con el tema, Matthew cuestiona si así fue su primera vez, porque ahora todo el tiempo se siente frustrado y solo puede pensar en él. Jin solo le dice que es porque está sorprendido de que el sea tan bueno. Aunque en su cabeza se reía de ver a un chico que generalmente se mostraba frío, hablando con tanta naturalidad todo lindo y sonrojado sobre el tema. De igual modo, Matthew lo responsabilizaba de la marea de emociones y cambios que ha causado en él. Y Jin estaba más que dispuesto a asumir esa responsabilidad. Para la ocasión lo llevó a comprar ropa y lo esperó pacientemente a que se cambiara, asombrándose del resultado final porque se veía muy bien. Luego, fueron a comer a un restaurante elegante, en donde Matthew se sentía algo incómodo de recibir tantas miradas, mientras que Jin justifica esa atención con el hecho de que se veía guapo. Incluso secretamente pensaba que hasta él se estaba aguantando por llevárselo a la cama en ese instante. Aunque ese era el plan sinceramente. Lo recogería en su universidad, le compraría ropa, le haría disfrutar de una agradable cena y luego se comerían ellos. Todo estaba fríamente calculado. Mientras lo observaba notó que tenía muy buenos modales en la mesa, por lo que no pudo evitar preguntar si en los orfanatos enseñaban etiqueta. No, yo aprendí de mis padres cuando seguían vivos. La familia de mi padre era estricta con los modales en la mesa. Sonaba a que pertenecía a una familia adinerada, así que Jim menciona que si sus padres lo vieran en bancarrota se estarían retorciendo en sus tumbas, pero Matthew le dice que es dueño de una gran herencia que se niega a gastar. Para Jin eso era muy tonto, y afianzó ese pensamiento cuando Matthew le dijo que alguien le aconsejó que si quería algo hiciera lo que esté en su poder para lograrlo. Para el aquello se traducía en que si no obtenía lo que quería mediante su propio esfuerzo, entonces no era suyo. Jin le dijo que está equivocado, lo que significa es que hay que utilizar todas las herramientas que se tengan a la mano para alcanzar los objetivos. Si tiene una herencia a su nombre era suya, entonces debía utilizarla, y no creía que aquella persona que lo aconsejó hubiera querido verlo hacer las tonterías que estaba haciendo. Matthew sonrió, y le dio la razón. Aquel gesto dejó perplejo a Jin. Resulta que el chico podía sonreír. Entonces Matthew pregunta por qué fue a recogerlo a su universidad. Jin le cuestiona si debe dar una razón para tener pero Matthew le contesta que no sabe cómo etiquetar su relación. Nunca había hecho algo parecido con ninguna otra persona. Jin le dice que no hay necesidad de etiquetar nada, pero si así lo desea, entonces podrían llamarse amigos con derechos. ¿O acaso no le gustaba? Entonces si me niego, ¿encontrarás a alguien más? En su mente, Jin pensaba que la manera en que Matthew mostraba su posesividad era muy obvia, pero él también era un inmaduro que alberga deseos de dominarlo. Le toca la pierna con su pie y degusta de verlo reaccionar a cada palabra o acción suya. Era muy fácil aprovecharse de sus emociones. El chico era el reemplazo perfecto para descargar estrés, saciar sus deseos, y así evitar las Planeo jugar contigo un largo tiempo. Matthew le pregunta cuánto es un largo tiempo mientras le devolvía el gesto con su pie, porque él no pensaba soltarlo hasta que terminara su escultura. Y ya que no le había comprado ropa y llevado a ese restaurante del hotel precisamente para comer, le sugiere que vayan a un lugar más privado y hará lo que él desee. Parece que he creado un monstruo. No pudieron esperar a llegar a la habitación. Se besaron persistentemente en el ascensor e ignoraron por completo al tipo que los acompañaba en esa pequeña caja.
aunque Matthew se sentía avergonzado. Pero lo que no sabían es que aquel hombre era un trabajador del director de Bumyun que, al bajar del elevador, le contó a su jefe haber visto a Jin. Por otra parte, Brandon sale de tomarse una ducha. Al ver la botella de licor que Jin rechazó recordó el pasado. Para él, Jin era irreemplazable, pues ese chico valía lo que 100 hombres juntos, y él lo recibió junto con su ambición con los brazos abiertos. Personalmente lo había domesticado y lo necesitaba de regreso a su lado. Es justo en ese momento que llega el director a decirle que había descubierto la debilidad de Jin, un joven que ha estado frecuentando y que podría ser su amante. Brandon lo reconoció, era el chico del bar. Sin embargo, lo dejaría pasar, seguramente es algo temporal. En el momento adecuado Jin volvería a su lado, porque cuando un perro se escapa, es el deber del dueño traerlo de regreso. Mientras tanto en el hotel, Matthew le dice a Jin que no puede soportarlo más, necesitaba hacer lo suyo y el sentimiento es correspondido. Jin tampoco podía aguantar más tiempo, el chico era guapo, pero en ese instante se veía más hermoso que nunca. Le pidió que sonriera de nuevo, y sonrojado le dijo que no hiciera tal expresión frente a nadie más, o atraería a tipos poco adecuados. Pero Matthew le dijo que él era una buena persona, aunque en su mente, Jin pensaba que él era el peor tipo de persona que Matthew podría haber conocido. Tras esa pequeña charla tomaron un baño juntos, y al notar la urgencia con la que Jin lo tocaba y lo besaba, Matthew supo que el hombre también lo deseaba. Era la primera vez que lo veía actuar así. Y para Jin, que siempre experimentaba cosas nuevas con el muchacho, disfrutaba de cada uno de sus movimientos. Porque el tímido chico que él conoció ya no existía. Matthew ahora es todo un hombre. Demandante, que se le aceleraba el corazón con tan solo tenerlo cerca, que le exigía no irse con nadie más. Y así era, él era más que suficiente. ¿Qué podía hacer? Todo lo que sabe él mismo se lo había enseñado. Jin, creo que yo... Matthew no terminó la frase, pero Jin no lo necesitaba porque ya lo sabía, era muy obvio. Pero lo que Matthew veía y conocía de él solo era superficial, un bonito escudo que había construido tras un pasado tortuoso. Aquello desvaneció su humor por lo que le pidió que le pasara un cigarrillo. Matthew, al notar las pastillas le pregunta si hay memorias que quisiera recuperar, pero más bien era al revés. Había mucho que Jin quería olvidar pero el chico hablaba como si supiera mucho sobre él. Así que le preguntó qué tanto creía conocerlo. Matthew le dice que nunca le cuenta nada aunque para Jin él ya sabía lo suficiente, no tenía razón para conocerlo más allá. ¿O acaso piensa que él será su primer novio? Porque se suponía que solo lo quería para su escultura. Un psicópata como él no debía tratar tan a la ligera el amor y el afecto como lo hacía con su arte. Le dijo que estaba confundido al tener su primera experiencia con él, pero cuando sus hormonas se estabilicen se dará cuenta que sus sentimientos no son reales y esas emociones desaparecerán. Le aclaró que tenían un trato y no había por qué esperar más. Tú realmente no me quieres. Todo está en tu cabeza. Esas palabras quedaron marcadas en Matthew. Hasta que lo conoció, él tuvo una vida medianamente tranquila. Recordó tiempos aquellos en el orfanato, cuando le cuestionaban si le había hecho daño al conejo. Miró al sacerdote llevarse a Jin a solas, haciéndole un gesto de silencio mientras sonreía. Para Matthew, que lo responsabilizaran de la pérdida del conejo no era sorpresa, porque alguien debía tomar la culpa. Pero el médico decía que su poca empatía era el resultado del trauma por la pérdida de sus padres, por lo que era fácil malinterpretarlo. Mas no tenía tendencia violenta o antisocial. Ser diferente al resto de niños hacía que lo odiaran. Que hablaran mal de él o lo golpearan no le molestaba. Le enojaba no poder ver al hermoso chico porque a menudo desaparecía dentro de la capilla. Hasta que un día lo vio salir con la cara llena de moretones. Se sentó a su lado, y tras preguntarle si dolía, él le contestó que los golpes del anciano no dolían nada. ¿Por qué lo dejas hacerte esto?, le preguntó el niño. Para Jin, escaparse significaba que alguien más sería castigado y golpeado, así que tomaría esa responsabilidad. Aunque Matthew podía notar sus ganas de desaparecer de ese lugar en cuanto tuviera la oportunidad. Sobre el conejo. Sé que no fuiste tú. Esto sorprendió al niño, que creyera en él era más que suficiente. Es por ello que Matthew, mientras lo observaba dormir, podía responder tranquilamente a su pregunta. Lo conocía, sabía que era un hombre gentil, que no duda en extender su mano, que forjó su propio camino, y ese carácter inquebrantable lo convertía en una persona confiable de la que cualquiera pudiese depender, y era el único que lo entendía. No sabía por lo que había pasado durante los años que no estuvieron juntos. Tal vez la persona que conocía se había desvanecido, y tampoco sabía si era el mismo chico del pasado. Pero si ese pasado que él recordaba con cariño le resultaba tan doloroso como para recurrir a las para olvidarlo,
entonces prefería no recordarlo. Y si aún era ese chico del pasado, entonces quizá podía llamarlo como solía hacerlo. Patata. A la mañana siguiente, Jin lo notó vestirse cuando él apenas estaba despertando. Le pidió que desayunaran antes de que se fuera, pero el chico declinó la oferta. Tenía asuntos que resolver. Jin le preguntó si disfrutaba la universidad o si había alguien que lo molestara. Matthew le cuenta que hay alguien que lo molesta por ser huérfano y pobre pero que no le da importancia. Esto enoja a Jin y le pregunta si debería golpearlo por él. Hablas como si supieras todo sobre mí. No es necesario. Sí, Jin lo supo. El chico estaba molesto. Mientras salían del hotel fueron vistos por Brandon, quien era atosigado por el director para que utilizaran la debilidad de Jin en contra de Sinai. Y una vez fuera del lugar, Jin le entrega un teléfono para que lo llame por si quiere que pasen el rato después. Matthew lo observa en silencio y le pide un beso. Jin lo hace sin dudarlo. Lo besaría todas las veces que desee. Mira, no debería ser tan bueno conmigo. Se me subirá a la cabeza. Aquello deja perplejo a Jin. Ni siquiera pudo detenerlo. Y esta consternación no pasa desapercibida ante ojos de Brandon, que ahora cambia de opinión. Utilizaría a ese muchacho para atraer a Jin. Al salir de la universidad, Matthew pensaba en Jin. ¿Qué esperaba de él? Se había equivocado. Él solo lo quería para el no podía dejar que le distraiga más. Debía terminar su escultura. Cuando en eso escucha ruidos sospechosos que provenían de un callejón, y sin darle mucha importancia se dirigió a su trabajo, la construcción, donde hizo un gran descubrimiento. Mientras tanto, Jin recordaba las tajantes palabras de Matthew al salir del hotel. Era lo mejor, se decía. Intentaba convencerse de que romper con las expectativas del chico era la decisión correcta. De pronto, el secretario recibe una llamada, pues debían ir al sitio de construcción inmediatamente. Por fin Jin descubrió el verdadero tesoro debajo del terreno que todos codiciaban. Habían encontrado un cargamento de valorado en más de $90 millones, y Yumba le informa que el primero en darse cuenta fue Matthew, entregándole además la hoja de información del muchacho. Es así que Jin nota que el orfanato de donde provenía era el mismo en el que él había estado cuando joven. Matthew intenta contactarlo, pero lamentablemente Jin se encuentra en una llamada con el director de Bumyung, quien le dice que se siente perjudicado ante la preferencia de su jefe hacia él, y le pregunta qué haría si le dijera que iba a secuestrar a su pequeño y miserable novio. Matthew, sin notar la presencia de terceros, intenta contactar de nuevo a Jin, pero este sigue sin contestarle. Al mismo tiempo el director dice referirse a un tal Matthew Reynolds, un estudiante modelo, y en tono burlesco menciona sentir lástima por aquel niño, pero Jin debía experimentar el dolor de perder algo para apreciar su verdadero valor. E intenta negociar. Sin embargo, Jin, enervado en ira, cuelga la llamada y ordena a sus hombres buscar a Matthew. Apenas se da cuenta de las llamadas perdidas, tampoco puede contactarlo porque marca el buzón de voz, y Yumba le informa que el último rastro del chico que se observa mediante las cámaras es cuando se encontró con la gente de Bumyung. Aquello solo provoca un enfrentamiento entre ambas facciones, y Jin no descansaría hasta encontrarlo. Mientras tanto, al observar que uno de los tipos pisaba su celular, Matthew se levanta y le exige que quite su pie. Cuando uno de ellos intenta golpearlo, él reacciona con una fuerza brutal y les aclara que no es tan importante para Jin como ellos piensan, aunque la pelea continúa hasta que logra noquearlo. Jin consigue que uno de los hombres le dé información crucial, por lo que se dirige apurado hacia el lugar. Siempre fue indiferente a lo que sucediera en la vida de sus amantes, pero esta vez no era así. Se arrepentía. No debió involucrarse con él. Bajó del auto, corrió desesperado, gritó su nombre, y cuando lo encontró, un tipo lo apuntaba con un arma. Fue en ese momento que sintió el peso de sus decisiones. El orfanato de St. Patrick era más un centro de detención que un refugio para abandonados. Tras sufrir constantemente de violencia sin justificación por parte del sacerdote, él lo consideraba un infierno en la tierra, aunque para algunos no era tan malo. Un día encontró un cuaderno que albergaba dibujos del orfanato que lo hacían parecer un lugar pacífico y sereno. Resulta que aquel cuaderno pertenecía a un chico al que había apodado Patata. Y el hecho de que su infierno fuera considerado una imagen perfecta para ese niño, le permitía aguantar. El sonido de un disparo lo devolvió a la realidad. Entonces se dio cuenta, mientras se acercaba iracundo al tipo con navaja en mano, que nunca había dudado de sus elecciones y continuó avanzando en su camino sin importar lo duro que fuese. Entonces, ¿por qué llegaba él a hacerle cuestionar sus decisiones? Cegado por la furia, enfrentó al hombre en defensa del muchacho, al igual que en ese entonces, cuando supo que Matthew sería castigado por un acto que no cometió, pues había escuchado de los niños que la maestra el conejo.
Ver al sacerdote alzar su mano contra el chico con una clara intención le hizo perder los estribos. Sin importarle su herida de la frente, arremetió contra ese bastardo hasta que dejó de Solo quería que ese chico, que con sus ojos esmeraldas veía el mundo con cierto encanto, no fuera dañado por otros. Aquella noche abandonó todo. Olvidó el orfanato, sus recuerdos, y a ese niño. ¿Jin? Su voz lo sacó de su trance. Corrió a su encuentro y le pregunta si estaba bien mientras lo abrazaba. Patata, fuiste tú todo este tiempo. Ahora lo recordaba, y Matthew, sin poder siquiera asimilar cómo lo había llamado, lo vio desmayarse en sus brazos producto de las heridas. ¿Por qué siempre lo salvaba para después dejarlo solo? No podía dejarlo ir. No quería.